Hola nuevamente, nos encontramos en nuestra parábola número 4 y te felicito si tú has estado fiel en estas 4 reuniones que hemos tenido en nuestro grupo de vida. Así que felicidades y nuevamente si recuerdas la primera parábola, siéntete bienaventurado, como decía Jesús cuando aquellos que entendían sus parábolas. Este día continuamos en las profundidades de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y el día de hoy veremos la cuarta parábola que el Señor Jesús enseñó a las personas que le rodeaban. De hecho, esta y la parábola que vimos la semana pasada tienen en un cierto sentido un parecido. Estamos hablando de la parábola de la levadura y la parábola de la semilla de mostaza. Adam Clark, como vimos la semana pasada, comentó lo siguiente, y me gustaría recordártelo. Ambas de estas parábolas son proféticas. La parábola de la semilla de mostaza y la de la levadura. Ellas dos, eran para mostrar principalmente cómo desde un inicio muy pequeño el Evangelio de Cristo impregnaría a todas las naciones del mundo y las llenaría con la justicia y santidad verdadera. Esta parábola nos habla que un poco de levadura leudó aproximadamente 3 medidas de harina, lo que significa aproximadamente 23 kilos. Es decir, 23 kilos fueron leudados por un poco de levadura. Entonces aquí hay algo importante en donde podemos utilizar la palabra influencia. Vivimos en un mundo donde muchas veces vemos la influencia marcada en otros. Es muy importante destacar que la influencia y la persuasión no funcionan como trucos de magia o como la hipnosis ni nada que se le parezca. Es mucho más natural y cotidiana. Que de hecho, las personas el día de hoy las practicamos todos los días de nuestra vida. Hemos escuchado quizá la palabra influencer. Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto. De hecho, hay marcas en la actualidad que pagan a ciertas personas que son vistas por demasiadas en redes sociales, he visto en diferentes videos e imágenes. Y si aquellas personas llamadas influencers pueden dar publicidad a un producto, entonces imagínate la capacidad de influencia que puede ejercer tal persona. Recuerden, no estamos hablando de manipulación. La manipulación controla y dirige a la otra persona en la forma poco ética y buscando un beneficio propio. No, nada de eso. Sino una influencia es todo lo contrario cuando hablamos de Jesús. Jesús, en esta parábola, no era algo que estaba buscando para su propio bien. De hecho, las parábolas que el Señor Jesús hablaba hacia la gente, pues era para buscar y recordarles acerca del reino de los cielos. Aquel que podía ser que empezara de una manera sencilla su evangelio, sus palabras del Señor Jesucristo, un carpintero que nació en aquel poblado poco mencionado en la actualidad, lo ha logrado tener una influencia tremenda en la vida de los que le siguen. Pregúntate, ¿Jesús ha sido una influencia para tu vida? A lo largo de la historia, la influencia que Jesús tuvo en la vida de las personas nunca ha sido sobrepasada. Ningún otro líder ha inspirado tantos cambios positivos en la vida de sus seguidores que la persona de Cristo Jesús. Tan solo piensa en ello. Nuestra época está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es una realidad. Y quizá el día de hoy tú estás siendo influenciado por el Señor Jesucristo en tu fe, en la búsqueda de su palabra. Ojalá que estas parábolas, que hasta el día de hoy van 4, hayan y estén haciendo una influencia en tu vida, en la vida de tu familia, de tus hijos, para que esa transformación siga siendo acentuada en nuestras vidas. Así que, ¿estás preparado para probar lo que un poco de levadura puede hacer en 23 kilos de masa? El reino de los cielos es semejante a la levadura. Fíjate como dice en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Recuerden que Jesús sigue hablando del reino de los cielos y utiliza pequeñas parábolas para mostrarlo a nuestras vidas. Y ahora en este pasaje utiliza la levadura que una mujer tomó y la esconde dentro de la masa. La primera pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿qué es la levadura? Seguramente la has usado para diferentes tipos de comidas, especialmente para postres o para hacer pan. La levadura es cierto tipo de hongo que se usa como agente para hornear y fermentar la masa. La levadura, además de hacer que la masa crezca, da al pan un maravilloso aroma y sabor. La parábola de la levadura es por eso muy parecida a la de la semilla de mostaza, en donde un pequeño semilla puede crear un gran árbol y de la misma manera una poca levadura puede hacer que surja una gran masa y la leude.
De hecho, 3 medidas de harina serían aproximadamente 40 litros, que serían como para una comida, como para 100 personas. Esta es una preparación impresionante para una mujer ordinaria, decía un historiador. Este era el evangelio que predicaba Jesús. El ministerio transformador de Cristo Jesús, el que él hablaba, no era una pastilla para los remedios, sino simplemente era algo tan que quizá en ese momento parecía poco, pero para muchos podría darle vida y vida en abundancia. En Juan 10:10 menciona lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la peculiaridad de la levadura, que un poquito rinde mucho. Una pequeña cantidad tiene la capacidad de penetrar en toda la masa y así multiplicando grandemente su tamaño. Qué interesante que esto es algo muy similar que pasó con el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva fue aquellos que desobedecieron a su creador. Y por ende y por consecuencia, todos hemos recibido la muerte. Y no una muerte física, sino una muerte espiritual, alejados del Señor. En 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán, todos mueren. Es correcto, todos mueren. Y quizá tú puedes decir: es que yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo no he hecho muchas cosas malas. Déjame decirte que no, que ese pequeño pecado que sucedió en la creación ha venido afectando a generación tras generación y no hace más que alejarnos de Dios y de su presencia. Pero es así también que por medio de la sangre de Cristo Jesús, ahora todos seremos vivificados, solo por su sangre. La sangre de aquel hombre que fue maltratado, golpeado y sentenciado a la cruz, ha venido a ser luz para nosotros. En 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como un carpintero que no contaba con bienes, ni carrera o estudios, no tenía ni dónde recostar su cabeza, como lo dijo alguna vez. Por medio de él tenemos el mayor acto de redención y salvación para nosotros siendo pecadores, solo por su sangre. Solo que algunos no le creen y no la aceptan y quizá dicen: esto es muy sencillo para mí. Pero déjame decirte, tú que estás escuchando, te recuerdo, solo aquella sangre tan especial ha venido a ser derramada para nosotros y por medio de ella podemos tener salvación y vida eterna. Dios la firmó. Dijo alguna vez: he aquí el Cordero, en la Biblia dice alguna vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes qué? Y lo hizo. Leí una historia conmovedora el otro día. Relataba cómo sucedió una persona con el encuentro con su Señor. Un joven había estado durante un tiempo bajo un sentido de pecado. Anhelaba encontrar misericordia, pero no podía alcanzarla. Era un telegrafista y estando en la oficina una mañana tenía que recibir y transmitir un telegrama. Para su gran sorpresa, descifró estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre que se iba de vacaciones estaba telegrafiando un mensaje en respuesta a una carta de un amigo que experimentaba turbación del alma. El mensaje estaba destinado a otra persona, pero el telegrafista recibió la vida eterna conforme a esas palabras. En su adentro existía una luz en medio de aquella alma que estaba oscura. Oh, queridos amigos y hermanos que están escuchando de esto, salgan de su propia luz y vean la luz que emana del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá esto no puedo telegrafiárselos, pero sí se lo puedo decir por medio de este video. Y tú y yo podemos compartir esa luz y hablar del reino de los cielos, que quizá parecía pequeña aquel momento, que parecía nada, pero ha servido para contemplarlo, para nosotros contemplarlo, acercarnos a Él, que Él quite nuestro pecado y nuestras heridas puedan ser sanadas. Recuérdalo, porque por un poco de sangre Jesús pudo transformar el mundo entero. ¿Y sabes qué? También lo puede hacer contigo, conmigo, si tú y yo lo aceptamos en nuestras vidas. La necesidad de la levadura. En Mateo 13:33, recordemos lo siguiente. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. La levadura es un ingrediente que se le añade a la masa, si bien recuerdas, y sirve para fermentar. Esto hace que la masa se expanda y aumente a medida que el gas forma burbujas o bolsillos. Cuando se hornea la masa, la levadura muere y las bolsas de aire quedan fijadas, dando al producto horneado una textura suave y esponjosa. Ahora bien, si somos observadores, la levadura es esa acción que corrompe lo natural y que lo seguimos viendo presente en estas parábolas que Jesús nos comparte en Mateo 13.
Por ejemplo, en la parábola del sembrador venían las aves del cielo que se llevaban la semilla y corrompían esa semilla, y habiendo diferentes tipos de semillas, solamente una dio fruto. La parábola de la cizaña y el trigo es el enemigo que añade esa cizaña para que se confunda con el trigo, pero a final de cuentas cada una sería puesta en su lugar, la cizaña y el trigo en diferente puesto. Lo mismo la parábola del grano de mostaza, tan pequeña que parece que no es nada, hace un árbol grande y suficiente para que otras aves del cielo, aves del cielo tengan nido en ellas. Siempre el enemigo busca algo que corrompa, que habite en medio de la creación de Dios y que lo degrade. Y déjame decirte que la levadura no es la excepción. En la Biblia la levadura está relacionada con el pecado, pero también está relacionada con una vida que no es agradable a Dios. Es como una vida con un disfraz de piedad y apariencia de oveja, pero se encuentra llena de maldad e hipocresía. La levadura como tipo de pecado lo podemos ver reflejado en desde Éxodo 12:8. Y aquella noche les dijo por medio de Dios, por medio de Moisés, que comieran panes sin levadura. Aquella noche debería ser una noche importante y recordada. Aquella noche ese era el momento donde el pueblo de Israel salía de Egipto e iba directo a la tierra prometida, por lo cual había un mandato de Dios que comieran pan sin levadura. En Éxodo 12:15 dice que 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, para que cualquiera que comiere leudados desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. En medio de estas fiestas que el Señor instruía al pueblo de Israel, le recordaba lo siguiente, que 7 días deberían de comer panes sin levadura, pero aquella persona que comiere levadura sería excluido del pueblo de Israel. Ese era un recordatorio que el pueblo de Israel no comiera levadura durante esos días y era importante. Pero todavía si vamos más adelante, en Levítico 2:11 nos recuerda que ninguna ofrenda que se ofreciese a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de comer ofrenda para Jehová. Es decir, la levadura no debería cualquier cosa que se ofreciera al Señor, no debería de ofrecerse, y menos con levadura. ¿Por qué? Porque un poco de levadura bastó para leudar toda esa masa. ¿Cuánto más nuestro pecado delante de Dios? Si le añadimos pecado a nuestras vidas, en lugar de ser una persona limpia y resplandeciente delante de Dios, santificada y útil para el Señor, ¿cómo el pecado no afecta a nuestras vidas? Lo que se añade, lo que se agrega, ese pecado del mal. Recuerda que en Gálatas 5:9 nos dice lo siguiente: un poco de levadura leuda toda la masa. Así es, tan solo un poco de levadura, como le pasó a la mujer en esta parábola de la levadura. De hecho, hay un versículo muy claro acerca de eso en cuanto al pecado cuando Jesús estaba en la tierra, acerca de que si nuestra mano o algún parte de nuestro cuerpo decide pecar, debemos de cortarlo. Mira que dice Mateo 18:8-9: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo delante de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echados en el reino, en el infierno de fuego, de fuego. Amigo, hay que ser bien tajante con el pecado, hay que decirle no al pecado, y tan tajante como Jesús lo mostraba en este versículo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, quítalo, córtalo y échalo lejos de ti, échalo de ti, aléjalo de ti, que ese pecado sea lejos de ti, que nunca más vuelva a reinar ese pecado, como David cuando quitó aquella cabeza de el hombre con el que estaba peleando, aquel hombre gigante llamado Goliat. David lo quitó, dijo: no voy a dejar que se levante nuevamente. De la misma manera, como hijos de Dios, deberíamos decirle al pecado: no voy a dejar nuevamente que te levantes delante de mí. Esa levadura, ese pecado que a veces añadimos a nuestra vida, déjame recordarte que afecta nuestra relación con Dios. Porque no hay más que muerte, y más Dios quiere que haya vida en nosotros. Pero también la levadura tiene que ver con un estilo de vida que Dios no aprueba.
Jesucristo mostraba poca tolerancia con los líderes religiosos de su época, que hablaban y querían afectar a Jesús, y todo lo que él decía querían voltearlo, querían afectarlo, y que la gente que estuviera escuchando no más se volteara con Jesús, se volteara con Jesús. De hecho, en Mateo 23, Cristo se refiere a ellos como hipócritas que debían saber más acerca del reino de Dios, pero no lo sabían, y en lugar de eso eran serpientes, generación de víboras, insensatos, que ni ellos entran en el reino de los cielos, ni dejan entrar a otros. Jesús fue bien claro en Mateo 23, 27. Les dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así eran los fariseos y los saduceos, aquellos líderes religiosos. Por fuera se veían muy bien, pareciera que estaban cumpliendo todas las cosas, pero todavía mucho más allá, hacían mandamientos de hombres como algo que el pueblo tenía que cumplir. Y Jesús les decía a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No vayan a ellos son falsos profetas, ellos son falsas personas que realmente no predicaban su palabra, sino se predicaban a ellos mismos. Jesús les decía: guárdense de ellos. Un grande predicador dijo: no son maldiciones generacionales las que afectan la vida de nuestros hijos, sino son los malos ejemplos. Si usted ora de una forma con sus labios y de otra forma vive su vida, el que gane será su ejemplo, y sus hijos preferirán ser como usted es que como usted les pide que ellos sean. Charles Spurgeon dijo eso. Déjame recordarte, amigo, Dios no puede ser burlado o engañado. Hay personas que se creen conscientes que creen que pueden burlar a Dios, que Dios no lo ve, que Dios no ve aquello que hacen en el secreto, esa levadura que guardan en lo secreto. Pero déjame decirte que delante de Dios el poder burlarnos es una probabilidad totalmente nula. Seamos íntegros delante de Dios, seamos sin máscaras, sin disfraz de piedad, que delante de Dios no lo podemos engañar, no podemos intentar añadir levadura a nuestra vida y quizá parecer con un vestuario de santidad delante de Dios. Eso delante de Dios lo aborrece, es pecado. Porque pero más bien una vida con santidad a Dios tiene más poder que una vida que no lo tiene. Porque una vida sin santidad delante de Dios, una vida con pecado, no hay más que huesos secos adentro de nosotros. Quizá por fuera podemos vernos con santidad, pero recuérdate, Dios no puede ser burlado, porque sin santidad no veremos a Dios. Pero aún la levadura crecerá, llenará y transformará lo que encuentre. Miren Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Tenía que fermentarse aquella levadura que se había agregado. Quizá para muchos pudiera ser algo difícil que el Señor Jesús utilizara la levadura como parte de un ejemplo del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Cómo la comparaba? Quizá lo que Jesús quería anunciar era que su comunidad del reino también se vería amenazada por la corrupción y la impureza de muchos, que quizá muchos aprovecharían las bondades y las bendiciones de su palabra, pero añadirían cosas extrañas, cosas extras, y realmente cuánto no podemos ver en la actualidad hoy en día. Cuánta gente hoy en día abusa de su poder, vende la astilla de la cruz, vende aquel manto sagrado y vende el agua donde se cree que Jesús fue bautizado, y etcétera, y vende tanta y cada una de ellas para generar ingreso para sí mismo. Como hay personas que añaden a la masa principal levadura que después va a ser fermentada. Y que realmente ese es el enemigo del reino de Dios que está intentando corromper la obra de Dios en este tiempo. Y déjame decirte, lo sigue haciendo. Quizá una familia que busque de Dios, se acerca a Dios, pero viene el enemigo y la corrompe con malos pensamientos. Viene el enemigo y añade pecado a la vida, y lo que pudo haber sido una familia digna de servir al Señor, ahora es simplemente una familia disfuncional, alejada y al borde del divorcio. Es esas fuerzas
demoníacas y diabólicas, que el Señor no desea que estén ahí en medio, pero para algo son agregadas, porque probablemente algunos van a ser engañados por ella misma. En Mateo 24, 3 al 5. Especialmente en la mitad del 3 dice: dinos, los apóstoles decían al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Quizá para eso es ese tipo de levadura, para ver quién es realmente el Hijo de Dios y quién no. Porque todo se va a mostrar a su tiempo. Muchos tropezarán y caerán y se darán cuenta que estaban siguiendo a un falso profeta, a un falso guía, y serán engañados lamentablemente. Y la verdad es que esa es una realidad. Y de una realidad que a su tiempo, todo a su tiempo se va a mostrar, como decía en Eclesiastés 3, del 1 al 2, todo va a llegar a su tiempo y todo va a salir a la luz, como dice Lucas 16, 8 del 16 al 17. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija y ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Versículo 17, ahora sí, porque nada haya oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo va a ser visto. Lo que aquella mujer metió en esa pequeña porción de levadura va a ser fermentado y se va a mostrar y va a decir: oye, ¿qué pasó? Yo no metí levadura. No, esta mujer lo hizo a escondidas. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, actuando a escondidas, para después mostrar algo falso en nuestras vidas, mostrar pecado en nuestras vidas. Lo oculto va a ser mostrado. Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces? Entonces actívate para hacer lo malo, sino para lo bueno. En Juan 15, Juan el 1, 5 al 12, algunos de los versículos de esos párrafos dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si la levadura transforma la masa y la fermenta, ¿por qué no ser entonces esa levadura, ese agente de cambio en medio de nuestras familias, en medio de nuestra comunidad, en medio de este mundo, que afecte a los demás, pero para bien? Un buen ejemplo de esto es la manera como Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, enfoca el tema del cambio. En una de sus famosas cartas contenidas en el Nuevo Testamento, Pablo describe con asombrosa exactitud la actitud correcta hacia el cambio y la mejor manera de cambiar. Él dijo lo siguiente, Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No para hacernos igual como los demás, sino para transformar nuestra vida primeramente y después nuestra pareja, nuestro matrimonio, nuestras familias para bien. Así que activa tu levadura, no la levadura de maldad, sino la levadura para bien, para afectar a otros para bien. ¿Sabes cómo cómo se activa la levadura? Algunos han estudiado esto y saben cómo activarla. Unos por medio de humedad, por medio de alimento base con los azúcares y por medio de una temperatura ideal de 32 a 35 grados para que se pueda fermentar. Amigo, hermanos, tenemos que activarnos igual. ¿Cómo? Con la humedad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que sea constante en nuestra vida, en nuestro ser. Que la aprendamos, que dejemos que entre en nuestra vida para que nos limpie de toda maldad y nos aleje de lo malo. Pero también con una temperatura cálida y constante que nos da una buena relación con Dios. Que tú hables con Dios, que platiques con Dios, que le digas a Dios tus debilidades y le pidas ayuda para poder salir adelante, pero también con el azúcar que representa el amor de Dios, el fruto del Espíritu que cancela toda cosa amarga, pero provee nosotros ese estilo de vida agradable a Dios. Y lo más interesante, que seamos esos hijos de Dios activos en medio de una generación mundana. ¿Pero para qué? ¿Pero qué sirve que simplemente estemos activados? No, vamos a añadirnos a la masa, en medio de este mundo, actuar en medio de este mundo, para que ahora sí la levadura, la buena levadura que nosotros podamos tener en nuestras vidas, sea extendida y pueda ser una influencia para extender el reino de Dios en medio de nuestras vidas y nuestra comunidad. Cristo tomó tiempo para convencer a los publicanos y los pecadores.
Él le tomó tiempo para hacerlo y habló duro. Entonces, no permita ser influenciado por ellos, sino aquel que influenció a la naturaleza sea el mismo que pueda influenciar por medio de tu vida para alcanzar a las miles, a las masas, para que puedan conocer la verdadera palabra, su palabra santa. Así que ojalá que esta parábola de levadura pueda llegar a tu vida y podamos ser esos agentes de cambio en medio de un mundo tan necesitado de bien.